en función de generar áreas verdes o espacios no solamente áreas verdes, sino la concientización alrededor de los colegios, ¿no? Un trabajo con la municipalidad del Distrito de La Esperanza, acá en Trujillo, que a la vez promueva no solamente la concientización sobre valores ambientales, sino también valores sociales, como el hecho de tener un compromiso de cuidado con la creación, ¿no? Con la casa común. Entonces, el trabajo de la comunidad educativa, obviamente, sobre todo el trabajo de los estudiantes, para el cuidado del medio ambiente, pero también con ese compromiso social, ¿no? De toda la comunidad. Y eso ir, Dios mediante, multiplicándolo en todas las, en otras instituciones, ya que hay una alianza con la Municipalidad de La Esperanza que una vez iniciado pueda replicarse, ¿no? En otras instituciones educativas. Ese es un proyecto. Tenemos otro proyecto sobre el tema en el distrito de Víctor Larco, que también se llama Buenos Aires, es sobre el empoderamiento de niñas, ¿no? Y niños en general con poblaciones vulnerables, ya que ellos se encuentran inmersos en una serie de riesgo social, ¿no? Es en un barrio bastante convulsionado por el tema de las drogas, por el tema del alcoholismo, el pandillaje, ¿no? Entonces, de generar un espacio de protección, sobre todo para los niños que se quedan solos en casa o que están en las calles, ¿no? Y poder, de esta forma, abrir este espacio con una serie de talleres, ¿no? También ahí con talleres tanto de protección ambiental como son biohuertos, como son espacios en áreas verdes donde ellos puedan realizar también talleres de afianzamiento en temas educativos, como también arte, como también podría ser temas relacionados como ya dije, el cuidado ambiental, ¿no? Pero también en ese distrito tenemos un tema muy fuerte de erosión costera. Era un balneario muy hermoso, prácticamente han tenido que poner más o menos un muro de 3, 4 metros entre el mar y las casas que ya están a poquísimos metros, ¿no? Con grandes piedras entre el mar, ¿no? Entonces ahí hay un tema también que el grupo está trabajando de ver cómo hacer participar a la población en el cuidado ambiental de esta zona, ¿no? Con el tema de contaminación. Tenemos otro grupo, que es un proyecto personal, ella es una nutricionista que trabaja en Sánchez Carrión, en Huamachuco, en la Sierra Liberteña, y acá ella quiere trabajar con jóvenes para la prevención del embarazo en adolescentes, ¿no? Un cuarto grupo que trabaja también con mujeres en situación de violencia. Básicamente esos proyectos son los que estamos manejando acá en Trujillo. Excelente, gracias Sandra. Sandy, ¿tú quieres contarnos algo de lo que estás haciendo? Bueno, Sandy nos escribió. ¿Y ahí qué dice Sandy? Espérate, te digo. Discúlpame. Dice Sandy Sainz. Nuestro proyecto social consiste en apoyar la escuela Mercedes Calderón. Los niños de esta escuela son de escasos recursos económicos y nuestro proyecto consiste en realizar donaciones de material didáctico y capacitaciones a padres y maestros de este centro educativo. En esta escuela hay niños con discapacidad y con daño cerebral. Gracias, Sandy. Muy bonito, gracias Sandy. Excelente. Moisés, ¿puedes compartirnos un poquito, escribir por allí o hablar sobre algo que en la que estás involucrada, en el que estás involucrado? Bienvenidos, bienvenidas todas. Recuerden que pueden presentarse y te escuchamos. Ahí está Moisés. Dale, Moisés. Bueno. Ya, bueno, yo estoy en parte de la GEUP también, de la Asociación de Grupos Pedagógicos Universitarios del Perú.
y estoy ya siendo más activo en el programa del cuidado de la casa común. Ok, Sí, muy bien. Eso sí lo conozco mucho más. Gracias, Moisés. Sí, sí, esto es vale, vale. lo que coordinan Ruth y Steve, ¿no? Sí, sí. Gracias. Ajá. Andrés, ¿quieres contarnos algo de ti? Andrés se conecta desde Colombia. Andrés es un profesor de un colegio empresarial. Andrés, si puedes habilitar el micrófono, nos gustaría poder escuchar los proyectos que están adelantando los equipos que están bajo tu cobertura ahí en el colegio. Sí, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Andrés, no se A te está ver, escuchando bien. ¿qué les cuento? Tenemos en este momento tres proyectos. Uno se enfoca en caminos de herradura, la restauración. Sí, Andrés, lo que nosotros estamos manejando se enfocan en impacto social importante en el campo. Sí, No se escucha muy bien, Andrés. Discúlpanos, no se te está escuchando bien, va a ser necesario que nos escribas, porque se está escuchando muy distorsionado, seguramente es la señal. ok, ok. Vale, usemos el chat, yo estoy atento de ti. Gracias, bienvenido. Ok. Ahí lo podemos ver un poquito, Andrés. Muy bien, Sandy Sainz. Bueno, nos dice que tiene problemas con la señal y por eso no se puede conectar. Pero bueno, ahí hay un perfil, como Muy ves, bien. Ajá. de Excelente, gracias. proyecto. Sí, ya tengo una idea con quiénes estoy. Bueno, miren, entonces, digamos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la incidencia? Quiero hacer un poquito de introducción. Yo tengo aquí un PowerPoint, voy a ponerlo aquí para que lo compartamos. Ah, ahí está. Ah, no. Sí, ahí lo pueden ver, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede ver allí mi PowerPoint? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Rolando, sí se ve. Ok, listo. Ya, muy bien. Entonces, una cosa que plantea la incidencia pública o incidencia política, eh, es que nos desafía al hecho de que nuestros proyectos de desarrollo, una falencia que hemos tenido siempre los que trabajamos en proyectos de desarrollo, de trabajo social, yo, digamos, desde mi cable a tierra, yo soy profesor en la universidad, pero mi cable a tierra es Paz y Esperanza, que es mi organización con la que yo trabajo. Todo el tiempo estamos desafiándonos a, digamos, a saltar, a trascender, a romper con el trabajo asistencialista, ¿no? O el trabajo muy puntual de lo que hacemos, pero que a veces no llega a tener trascendencia pública. La idea, lo que planteamos, lo que nos, digamos, plantea, desafía la incidencia pública, es que nuestro trabajo tenga lo que yo llamaría un componente que tiene que ver con la pedagogía pública, que vamos a ver más adelante, es decir, que lo que hagamos pueda trascender, no en el espíritu de, digamos, vender un producto para que tenga una visibilidad con un fin en sí mismo, sino para que lo que hagamos pueda, digamos, tener una repercusión pedagógica, ¿no? Pedagógica, ¿no? Siempre cuento esta experiencia que a mí me marcó. Cuando yo empecé a hablar de incidencia pública, yo me involucré en, en una campaña, en varias campañas que hizo mi organización en la época de la violencia en el Perú para defender a casos de presos
inocentes en el Perú. Y especialmente me marcó el caso de un hermano que lo acusaron injustamente de ser terrorista, y su caso fue tan público, digamos que se mezcló con lo político y los abogados no podían, digamos, era difícil poder demostrar su inocencia. Y a mí me tocó hacer la estrategia pública. Y lo interesante fue que, digamos, en el camino de hacer la defensa de él para que él fuera liberado, que era lo que la familia quería y todos nosotros también, nos dimos cuenta que cuando hicimos la campaña para visibilizar su caso, en el camino nos dimos cuenta que ya no se trataba solo de defenderlo a él, sino de visibilizar una realidad, una problemática que afectaba a muchos. Y este es un elemento para mí interesante, ¿no? Cuando entramos a trabajar con personas a quienes queremos ayudar, sea en el campo educativo, en el campo de la cultura de paz, en el sentido de liberar de esclavitudes, de violencia a determinadas personas. En el fondo, en la realidad estamos visibilizando una realidad mayor. Eso me parece a mí un aspecto que a veces perdemos de vista cuando estamos trabajando intensamente ayudando a algunas personas, que en realidad esta parte de la pedagogía pública me parece interesante. Lo que plantea la definición aquí de la incidencia política es que se trata justamente de enfrentar estos problemas públicamente, pero digamos alrededor de las causas estructurales de esos problemas, ¿no? Y el otro elemento de la incidencia política tiene que ver con que nos lleva a un punto en el que sí podemos ayudar, mejor dicho, estas realidades son realidades que nos enfrentan a causas que son estructurales. Podemos ayudar a los niños, a los jóvenes, a salir de la violencia, a salir de la pobreza, a superar la pobreza, o de alguna manera a que puedan, digamos, tener una vida más digna, ¿no es cierto? Pero también en ese camino lo que nosotros debemos hacer es procurar contribuir a generar condiciones para que ellos vivan mejor. En la lucha por generar condiciones para que vivan mejor es que nos enfrentamos al tema de hacer incidencia sobre los que tienen decisión, los que toman decisiones sobre eso, ¿no? Para contribuir a la defensa de sus derechos. Nosotros sabemos que desde el punto de vista bíblico eso tiene que ver con fortalecer el rol profético, ¿no? Que tenemos nosotros los cristianos, ¿no? Que nos demanda Dios, ¿no? Y hay un cuadro que nos permite ver un poco en los niveles en que debemos trabajar desde la incidencia política. Aquí hay un nivel político en el sentido de incidir para que cambien las políticas. Pero también hay un elemento que tiene que ver con influir en la opinión pública. Les voy a contar un caso también que es parte del trabajo que hace mi organización. Nosotros tenemos un trabajo en una ciudad que se llama Huánuco. Es una ciudad en donde hay un alto índice de violencia, de abuso sexual infantil. Eso ha ido disminuyendo gracias a la campaña de incidencia, pero por muchos años hubieron muchos casos de abuso sexual a adolescentes, especialmente chicas adolescentes. Nosotros tenemos allí un albergue en esa ciudad que ayuda a niñas que quedaron embarazadas producto de la violación, y ahí están con sus niños viviendo en ese albergue. Pero la cosa interesante, voy a resumir la campaña, es que las mamás de estas niñas, luego de un trabajo grande de sensibilización, de concientización a ellos, emprendieron una campaña
de incidencia política, pública, para evitar lo siguiente. Lo que pasa es que allí los perpetradores, los violadores, no recibían las condenas que deberían recibir y eran, digamos, absueltos por los jueces porque había mucha corrupción. Estas señoras levantaron su voz, generaron corriente de opinión y lograron por la presión pública que las autoridades judiciales no ratificaran a esos jueces que operaban en esa ciudad y que siempre juzgaban en favor de los perpetradores y no de las víctimas. Entonces aquí hay dos elementos, ¿no? O sea, o tres elementos. Atención directa a las víctimas, que es lo que siempre hacemos, ¿no? Había mucho trabajo, incluso pastoral allí, de acompañamiento, por todo lo que ustedes imaginan lo que significa pasar por un proceso de este tipo, pero también un trabajo de incidencia para hacer que las autoridades cambien allí o, digamos, generen condiciones para que no siga ocurriendo. Pero el otro elemento fue la opinión pública, que es un elemento interesante. Todo el trabajo que ustedes hacen tiene mucho insumo para poder incidir en la opinión pública, para visibilizar no solo la problemática, sino el rostro de las personas afectadas por situaciones de violación de derechos humanos, ¿no? Aquí ven ustedes en este cuadro que hay un elemento fuerte de incidir sobre las leyes, ¿no es cierto? Pero también un trabajo grande de influencia en la opinión pública. En el caso nuestro, en nuestros contextos, tiene un valor importante poder incidir en la opinión pública porque la presión pública juega un papel importante. Hay 4 niveles sobre los cuales podemos hacer incidencia. A nivel normativo, que es el nivel más de la incidencia en las leyes, cambiar ordenanzas, ¿no? En el campo educativo, ahora que mencionaron un proyecto educativo, otro proyecto bien interesante que tenemos nosotros de mi organización en la selva del Perú, en la zona nororiente, en una ciudad que es en el departamento de San Martín, en la provincia del Alto Mayo, allí. Muy interesante. Por muchos años, un grupo de niños de esa comunidad rural sufren hasta ahora de sordera, son sordos. Pero esos chicos o los padres y también las mismas autoridades educativas asumieron que esos chicos no están en condiciones de ir a la escuela porque son sordos. Y este equipo, un equipo de nuestra organización, empezó a hacer una campaña muy interesante para lograr que la Dirección Regional de Educación incorporara un equipo de profesores que conocían el lenguaje de señas para ayudar a esos chicos a insertarse en el proceso educativo, ¿no? Entonces, muy interesante porque cambiamos la realidad, cambiamos una situación que se había normalizado, que esos chicos no pueden ir a la escuela, ¿no? Temas de exclusión muy fuerte, ¿no? Entonces ahí incidimos a nivel más político, pero hay otra incidencia a nivel más institucional, ¿no? Que es cambiar cierto tipo de prácticas institucionales, de procedimientos. El otro nivel es el nivel cultural, que implica cambios en las prácticas, en las mismas mentalidades de las autoridades. En el tema de violencia, por ejemplo, no basta las leyes, tenemos muchas leyes. Por ejemplo, en el Perú, la legislación sobre el tema de las, la legislación contra la violencia contra la mujer, valga la redundancia, de alguna manera sí hay una legislación que ampara eso, pero hay que trabajar mucho a nivel de los operadores, lo que se llaman operadores de justicia, ¿no?
porque, digamos, de nada sirve una ordenanza, una ley, si es que los que la aplican tienen mentalidades machistas, ¿no? Y ahí hay que trabajar. Y el otro nivel es el nivel más subjetivo, de cambiar actitudes más individuales en la misma población. En la misma población. Les cuento otra experiencia. Hace muchos años yo me involucré en una campaña en esa misma zona del Alto Mayo, en el departamento de San Martín, una campaña frente a una empresa que fabricaba cemento y que emitía residuos tóxicos hacia una comunidad. Y en la comunidad por muchos años asumieron que los niños tenían problemas estomacales producto de varias causas. Toman agua del río, están muy expuestos a, digamos, a cierto tipo de otros factores de contaminación, etc., ¿no? Y nunca aceptaron que la empresa era también causante de la contaminación en ese lugar. Incluso la empresa los silenció donándoles dinero para que construyan una iglesia. Y nos costó como un año poder ayudar a la población a entender que ahí había una afectación a sus derechos. Tomó tiempo eso. Ese trabajo educativo también es muy interesante, ¿no? Junto con los proyectos que ustedes tienen, hay un trabajo educativo que me parece importante hacerlo, ¿no? Razones por lo que tenemos que hacer incidencia. Las políticas públicas no se construyen desde la perspectiva del bien común, sino desde otros intereses. Hay un vasto sector, vastos sectores excluidos, invisibilizados por los medios incluso, ¿no? O sea, ustedes ven las noticias, ¿de qué hablamos? La verdad, si ustedes ven los noticieros en la mañana en mi país, las noticias son todos los días de, sí, hechos de violencia cotidiana, ¿no es cierto? Pero hay un montón de otros temas que no se hablan, de las que no se hablan. Y todas son noticias de la ciudad, de la capital, pero noticias desde el interior, poco. El atropello y los rostros del atropello no son percibidos por los ciudadanos, incluso es otra cosa interesante, ¿no? O sea, la gente ve la realidad, muchas de las cosas que nos indignan, que les indigna a ustedes, por la cual están involucrados en los proyectos, no necesariamente indigna a la gente. No necesariamente la gente asume como una realidad que hay que cambiar, ¿no es cierto? Entonces allí hay que trabajar. La impunidad se anida cada vez más en el sistema político, y las iglesias u organizaciones basadas en la fe no tienen una presencia permanente en los espacios de toma de decisión. Este también es un elemento interesante. De alguna manera, ustedes son una expresión de esa, los que están trabajando desde el ámbito de las iglesias o las comunidades cristianas o de fe, ¿no es cierto? De alguna manera son una expresión de eso, ¿no? Y están construyendo una realidad distinta allí en el lugar donde ustedes están trabajando. La incidencia tiene como, para mí, 4 patas, como una mesa. Una primera tiene que ver con la incidencia misma en los decisores políticos, en los que toman decisiones. La sensibilización adentro y afuera, lo que yo acabo de mencionar, a veces hay que sensibilizar mucho adentro, porque somos una sociedad en donde la gente, especialmente personas que viven en exclusiones históricas como aquellas con las que ustedes trabajan, han normalizado ciertas realidades y asumen el atropello de derechos como algo normal, porque dicen, bueno, así ha sido siempre, ¿no? Y así hemos vivido. Entonces, no asumen esa realidad como algo anormal, como algo que no debería existir. Y afuera las sensibilizaciones para gente que podría solidarizarse, ¿no? Hay que extender la solidaridad a otros. El acompañamiento a los afectados, ¿no? A las víctimas, que es todo un trabajo muy clave, ¿no? Que ustedes hacen por los proyectos que he escuchado. Y lo otro es lo que yo mencioné, la pedagogía pública. Esta parte de la pedagogía me parece que es muy interesante. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús sana al leproso? Esa imagen es muy bonita, digamos, muy bonita en el sentido de lo que Jesús hace, ¿no? El leproso, Jesús lo sana, dice la Biblia que lo toca, ¿no?
podríamos decir en el original quizás es un abrazo, ¿no? Pero Jesús no necesitaba tocarlo o abrazarlo para sanarlo porque era Dios y con su sola voz podía ocasionar un milagro en ese hombre. Pero justamente lo toca y lo abraza porque quería dar una señal pedagógica. El mensaje era, este hombre no solo necesita sanidad física, necesita ser reparado, necesita ser incluido, ¿no? Ese elemento pedagógico a mí me parece clave, ¿no es cierto?, en el tipo de trabajo que ustedes realizan, me parece importante, ¿no? Bueno, no voy a detenerme acá, este es un poco todos los elementos de la incidencia pública, ¿no? Porque voy a verlo un poco después en las siguientes láminas. Hay estos 3 ámbitos de la estrategia, ¿no? Lobby en las autoridades, construcción de alianzas, que ahora vamos a hablar en un ratito, fortalecer capacidades de los actores con quienes trabajamos y participar en las instancias de decisión política, ¿no? Creo que cuando uno está involucrado en un trabajo como el que ustedes están haciendo, es importante estar presentes en las instancias donde se toman decisiones, donde se discuten sobre estos temas. El otro nivel es el nivel educativo, de sensibilización, de concientización. Y un nivel de comunicación que tiene que ver con generar debate público. No tiene que ver, yo quiero romper cuando hablamos de comunicación, a veces reducimos el trabajo, el quehacer de la comunicación a hacer boletines, a producir programas, a difundir cierto tipo de producción radiofónica o producción audiovisual, ¿no? Que está bien, que eso hay que hacer. Pero yo creo que un trabajo bien importante en comunicación es generar lo que se dice construir agenda pública. Es decir, colocar estos temas en el espacio público, que la gente discuta esos temas, tener foros de debate sobre eso, junto con las otras cosas que hay que hacer, ¿no? Y luego, un punto medular de la incidencia tiene que ver, no es posible hacer incidencia efectiva si es que no construimos alianzas, si es que no tenemos aliados. El supuesto es que estos problemas en el que ustedes están involucrados o que están atendiendo no se resuelve como llaneros solitarios. O sea, cuando uno se acerca a las problemáticas de personas en necesidad, uno se da cuenta que, primero, hay otros que también están interesados en esa realidad. Y segundo, que el problema es de una dimensión tal que con nuestros recursos solamente no podemos resolver. Y la tercera razón es que siempre vamos a tener capacidades o recursos limitados para resolver. Y para no frustrarnos, porque cuando te acercas mucho más a las realidades de las personas en necesidad, te das cuenta que el problema es mucho más grande de lo que pensabas. Una primera reacción puede ser, mira, aquí no me meto porque esto es mucho, voy a generar expectativas aquí y yo no lo voy a poder hacer. Y otra opción es empezar a pensar con quién más lo hago, con quién me sumo, a quién busco para aliarme, ¿no? Y entonces, las alianzas tienen que ver con compartir mi sueño, mi utopía, mi pasión, mi preocupación, mi desvelo por resolver el problema de personas que están en necesidad. Y 2, una oportunidad para tener un impacto público, político, mucho más grande de lo que tenemos ahora, ¿no? De lo que podemos tener si no caminamos con personas. Entonces, eso nos lleva a hacer un mapa para ver qué actores tenemos. Entonces, en este mapa que está aquí, este cuadrito se puede llenar, ustedes lo pueden trabajar, ver, distribuir los actores
si tenemos actores aliados, indecisos o que están opuestos, para conocer un poco en qué contexto estamos construyendo alianzas, qué poder tienen, bajo poder, medio poder, alto poder, ¿no? A ver, esa es un poco la idea, mirar un poco a quién es quién en ese contexto para saber con quiénes nos involucramos, ¿no? Porque no podemos hacer alianza con cualquiera, ¿no? Tenemos que tener un estudio claro de esa realidad. A nivel de las estrategias, miren aquí las posibilidades que tenemos. A nivel de la estrategia comunicacional, visibilizar el problema y los actores, ¿no? No solo necesitamos visibilizar el problema, como dije, sino también los actores. Esos rostros que son invisibilizados. Ahí hacemos muchísimo, ¿no? Una cosa que a mí me gustó de esta campaña de Ni Una Menos, la movilización que hubo hace algunos años aquí en el Perú, a mí me gustó mucho, porque de pronto todo el mundo empezó a hablar sobre su realidad, gente influyente empezó a contar su experiencia de que en algún momento también fueron digamos, afectados por algún tipo de violencia, ¿no? De género, violencia intrafamiliar. Y lo interesante fue que en ese contexto muchas mujeres que antes habían tenido temor por X razones, no habían contado su realidad, no habían compartido lo que les pasó, en ese momento, en ese contexto, empezaron a hablar. Y eso ya era bastante, ¿no? Que la gente empiece a contar su realidad, es una manera de cerrar la herida, ¿no? La otra cosa es influir en la opinión pública, que se escuchen esas realidades, ¿no? Que se conozcan. Y la tercera cosa es construir agenda. Construir agenda significa que se puedan hablar de esos temas y que esos temas se conviertan en, digamos, objeto de una decisión política para resolver. Lo otro es la construcción de alianzas y de aliados, sumar esfuerzo. ¿Qué implica construir alianzas y aliados? Sumamos esfuerzos, ampliamos la solidaridad, ¿no es cierto? Y creamos compromisos más amplios en la comunidad, Y lo demás tiene que ver con el tema de la influencia en las decisiones. Ya voy terminando para que conversemos. Las alianzas generan oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades generan las alianzas? Una primera es una oportunidad para incrementar nuestros recursos. Cuando nos juntamos con otros, tenemos la posibilidad de tener más recursos. Nosotros probablemente tenemos pocos recursos, ¿no? Pero cuando nos aliamos con otros, podemos sumar otros recursos. Una campaña en la que yo estuve muy involucrado en el tema ambiental y que ahora es parte de mi tesis doctoral, es una campaña en una comunidad que se llama La Oroya, aquí en el Perú, en el que justamente participaron agentes de fe, agentes religiosos. Justamente mi tesis es sobre el papel, el rol de los actores religiosos en la movilización social, en la protesta social, en situaciones de ese tipo, de resolver conflictos socioambientales. Y hay una cosa interesante, es que el movimiento por la salud de La Oroya, que es un movimiento de la sociedad civil, eran personas sin recursos, pero tenían el capital más importante, que es haberse sensibilizado y tener el coraje de enfrentarse a el gobierno y la empresa para defender los derechos de los afectados por la contaminación ambiental. Y con ese capital ellos llamaron a otros. La campaña de La Oroya es interesante porque se sumaron recursos impresionantes para hacer un estudio para corroborar la cantidad de plomo que tenían los niños en la sangre. Costaba muchísimo. Y una universidad de los Estados Unidos y otras entidades acá pusieron el dinero para hacer ese estudio. Ese estudio era vital, era importante. Imagínense ustedes, o sea, si no se hubiesen aliado con otros,
no hubiesen podido generar el impacto que tuvieron, que los que son peruanos conocen como fue. Oportunidad para generar capacidad institucional por medio de una apuesta común de los recursos que genera aprendizajes mutuos y difusión de nuestras buenas prácticas. Oportunidad de acceder a espacios de acción antes desatendidos, o sea, la cobertura se amplía, ¿no? Tenemos nuevos interlocutores, ¿no? Incluso nuevas personas que pueden financiar nuestro proyecto. Oportunidad para reforzar la legitimidad de nuestra causa mediante su instalación más contundente en la arena pública. Cuantos más personas se sumen, especialmente si se suman personas que no necesariamente son activistas tradicionales, eso también genera mucho interés. Por supuesto, tienen que ser personas o instituciones de buena reputación. Y finalmente, oportunidad de mejorar la eficiencia explotando enfoques y capacidades complementarias y eliminando actividades duplicadas, porque siempre tendemos a duplicar los esfuerzos cuando no nos conocemos. Finalmente, este es un punto que me parece interesante, que es que siempre tenemos que ir evaluando, reforzando, recordando nuestro compromiso con la causa, ¿no? Que invita a involucrarse, participar, generar sensibilización y generar propuestas en ese camino. Bueno, lo dejo allí por el momento para que podamos conversar. Si ustedes tienen preguntas, algún tipo de comentario, no necesariamente preguntas, pero comentarios, con mucho gusto, yo les escucho. Muy bien, Rolando, muchas gracias. Yo creo que has resumido, sintetizado, pues, desde tu experticia lo que significa la incidencia pública, y dando como ese énfasis especial en las comunicaciones, la necesidad de visibilizar y organizar las comunidades para unas causas específicas. Así que, bueno, seguramente, como acabas de hacer la invitación, hay alguien que esté interesado en preguntar, en participar, lo pueden hacer en este momento. Recuerden que la sala de chat está disponible. Estoy pendiente de sus mensajes por chat. Si hay alguna pregunta, quieren plantear también alguna problemática particular para ampliar, para dar para ver la impresión de Rolando. Nos saluda Carmen desde Honduras. También Sandy se está conectando desde Honduras. Bien. Así que bienvenidas. Si quieren dar alguna opinión, alguna reacción. Llama la atención de esta última experiencia que comentaste, que la misma fuerza y el coraje de la comunidad fue lo que atrajo recursos para hacer los estudios que requerían, ¿no? Exacto, sí. Desde que hay impulso y hay una coherencia y un enfoque, los proyectos así apuntados pues generan también interés e impulsan la financiación y la participación. Exacto. Esta experiencia a mí me llama la atención muchísimo. Qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos digamos, la capacidad instalada, los recursos económicos, el poder, ¿no es cierto?, para hacer impactos grandes o hacer incidencias grandes solo con esos recursos y con esas capacidades, ¿no? Y que necesitamos de otros que puedan sumarse, ¿no? Pero como digo, el capital más importante es que estamos allí, que nos hemos metido en los zapatos de la gente. Y sobre esta experiencia quiero contar esto.
la persona que más, digamos, la persona que fue clave para que se pusiera el foco de atención en esta comunidad es una de las comunidades más contaminadas, una de las 7 ciudades más contaminadas del mundo. Y la gente, la comunidad se enfrentaba a una empresa de mucho poder. La persona que lideró la campaña es un sacerdote que ahora es el cardenal en el Perú, nombrado por Francisco. Pero él dice una cosa muy interesante cada vez que habla de esa campaña, porque él se volvió famoso por esa campaña, ¿no? De alguna manera, hasta incluso el nombramiento que hace Francisco, lo nombra como cardenal, tiene que ver con esa campaña. Y él dice, yo no me hubiese metido aquí a hablar y a meterme con zapatos y todo, si no hubiese sido por una mujer evangélica. Esta es una hermana que era parte de un grupo de esposas de mineros allí en esa zona. Si esa señora Esther Nostroza no hubiese venido a insistirme y a decirme, padre, usted tiene que hablar. Nosotros estamos aquí con las mujeres y los niños que están afectados, pero a usted lo van a escuchar. Miren qué interesante, eso siempre me llama la atención, ¿no? El papel que podemos jugar nosotros, porque una cosa es que alguien de afuera le diga, mira, ahí hay contaminación, ahí los niños están afectados, ¿no? Usted tiene que hacer algo. Y otra cosa es que yo lo he visto, yo lo he vivido, ¿no? Y siempre me llama la atención porque él empieza relatando su experiencia, mencionando que esa señora fue clave. Imagínense ustedes, esa señora no tenía recursos ni nada, simplemente su voz profética, que le llevó a hablar con este hombre para que él pudiera, digamos, hacer algo, ¿no? Siempre me hace pensar eso, ¿no? A veces uno no dimensiona lo que puede significar el hecho de que nos sudamos la gota gorda, como decimos acá, y nos desvelamos todos los días haciendo cosas por los niños, por las mujeres, ¿no? Y no nos damos cuenta en qué momento eso puede ser un capital tan importante para hacer un impacto mayor junto con otros. Sí, interesante cómo se logran esas convergencias ecuménicas sin proponérselo también. Sí, exactamente. Mira, Eso, sí. por el chat nos ha escrito Carmen Alvarado, dice, primero disculparme, no logré entrar a tiempo, sino hasta hace un momento. Resalto el hecho de lo que dijo Rolando, que sea cual sea nuestro proyecto, debemos trabajar en equipo y estar comprometidos con la causa, debemos participar e involucrarnos. Andrés Rosero desde Facatativá, Colombia, nos dice la señal no es buena. Dice, ¿cómo llegaron a incidir en la opinión internacional para que tuvieran su apoyo? Pregunta. Ajá. Y Sandra también nos dice, ¿qué elementos o características deberíamos tener en cuenta para medir el poder de los aliados? ¿Cómo medimos ese poder? Bueno, esas son las últimas participaciones por chat. Muy bien. Ok. El tema de la incidencia internacional, este es un elemento bien interesante ahora, en este tiempo. Antes no era tan, digamos, tan valorado, ¿no? Pero hoy en día, muchos de los que tienen poder, digamos, se mueven rápidamente cuando el impacto empieza a crecer hacia afuera, porque el político tiene mucho temor a su reputación afuera, ¿no? ¿Cómo se logró incidir internacionalmente? Un gran recurso que tenemos los que trabajamos desde las comunidades de fe es que tenemos hermanos, organizaciones, iglesias en muchas partes del mundo que tienen la misma sensibilidad que nosotros. Pero a veces no echamos mano de eso. Hoy en día estamos, vivimos en la época de las redes, pero a veces no capitalizamos bien esas redes, ¿no? Aquí en el caso de esta campaña, de la última que les conté, fue bien interesante porque hermanos aliados en Estados Unidos empezaron a interesarse en el asunto y crearon un colectivo que se llamó Los Amigos de La Oroya es el nombre de la ciudad, ¿no?
y empezaron a hacer incidencia ya. Nosotros no podemos viajar hasta allá, pero ellos sí lo pueden hacer, ¿no? Eso fue una cosa muy interesante porque se logró tener un impacto mayor, pero por el trabajo que ellos hicieron. Pero una cosa interesante que ayuda, voy a decir ahora, la Alianza Internacional, es que cuando a ciertas personas que están en situación de opresión, víctimas de violencia, les llegan mensajes de otro lado del mundo, no saben cómo eso es alentador, aleccionador para ellos, ¿no? La Alianza Internacional es muy importante en varios sentidos, ¿no? En este caso, en esta campaña, fue interesante hacer los contactos con hermanos de iglesias allá que estaban, digamos, interesados en el problema, pero el que está al otro lado no tiene tanta información como tenemos nosotros. Un trabajo importante que tenemos que hacer es procesar la información de manera que para poder compartir allá o sensibilizar deberíamos, digamos, entrenarnos en difundir experiencias. Pesan mucho las experiencias para sensibilizar. Y ahí hay todo un trabajo que hay que hacer, es una estrategia de comunicación, ¿no? Compartir experiencias, compartir hechos muy concretos de cómo se están generando cambios en la comunidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay un camino ahí interesante que se puede hacer, pero hay que alimentar ese vínculo, eso no surge así sin que trabajemos una estrategia, ¿no? ¿Cómo medir el poder de los aliados? ¿Cómo saber, ¿no?, con quién aliarse, ¿no? Es todo un tema, digamos, un desafío grande, ¿no? Porque los aliados deben ser personas que de alguna manera, digamos, abonen a nuestra buena reputación, ¿no? Hay varios tipos de aliados. Un tipo de aliado es aquel que puede acompañarnos para fortalecer la movilización, la sensibilización de la gente. Un componente importante en este tipo de proyectos en el que están ustedes es cómo seguimos trabajando en la sensibilización. Porque uno puede poner en la agenda pública un problema y tiene una debilidad grande si es que la comunidad afectada no reconoce que haya una afectación de derechos. Porque nos ha pasado muchas veces que los activistas y los educadores y los defensores de derechos son los más entusiastas en que esa realidad hay que cambiar y la gente no. Entonces hay que buscar aliados allí para ayudar a esa sensibilización, ¿no? Por ejemplo, la iglesia puede ser una aliada muy importante, pero aquí hay una cosa interesante. ¿Cómo traducimos esa preocupación que tenemos nosotros en lenguaje de la iglesia, en el lenguaje de los hermanos de la iglesia? No podemos llegar a ellos con el lenguaje que solemos tener nosotros. Hoy día me decía un hermano, porque hemos hecho un pronunciamiento ahora de una coalición que hemos construido para el tema de la justicia climática. Hemos lanzado un comunicado, un pronunciamiento por el tema de los incendios en la Amazonía, ¿no? Y me decía él, ¿todos en la iglesia entienden el término casa común? Me hizo pensar. Todos estamos hablando ahora del lenguaje de la casa común, ¿no es cierto? Pero el hermano común y corriente, que sí necesitamos, que sí lo necesitamos si queremos sensibilizar más abajo, ¿no? Necesitamos repensar el lenguaje que estamos usando. Porque a veces los que trabajamos en las ONGs o en este tipo de espacio en el que están ustedes, aprendemos un lenguaje político, un lenguaje social, ¿no?, que no siempre es un lenguaje digerible para las personas comunes y corrientes. Entonces, allí hay que trabajar toda una estrategia en el lenguaje. Pero hay otro nivel de aliado, que es el aliado para incidir políticamente. Y ese es un aliado importante, pero
muy desafiante, porque ahí a ese nivel hay muchas motivaciones. Y una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que quienes se conviertan en aliados nuestros sean personas que estén conectados con nuestra motivación. Porque el trabajo social hoy en día es muy atractivo para otras cosas. Y fácilmente podemos entregar un esfuerzo que nos ha costado, entregarlo en manos de gente que lo puede capitalizar para otros intereses políticos, ideológicos también, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay que tener una capacidad grande de reconocimiento del campo en el que se mueven las personas con quienes queremos establecer alianzas, ¿no? Ahí tenemos que tener una capacidad muy grande de leer las dinámicas políticas, leer el contexto, ¿no? Permanentemente. Bueno, muy bien. Y este último detalle es muy importante, ¿no? Porque se asoman en el escenario algunos actores que manifiestan tener interés en el proyecto, pero que tienen otros intereses. Eso yo creo que hay que tenerlo muy en Exacto. cuenta. Sí. En el Bueno, tema de muy la bien. sí, solo quería decir que en el tema de la motivación, nosotros mismos tenemos que estar revisando constantemente nuestra motivación. Porque también ha pasado que personas que han entrado, hermanos que han entrado en un trabajo de este tipo, en el camino han ido haciendo girar la motivación. Porque fácilmente la frontera entre que este proyecto me sirve para otra cosa que no sea la de seguir acompañando a las personas afectadas puede suceder. Ahí hay que revisar siempre qué nos motiva, ¿no es cierto? ¿Qué nos motiva? Desde luego, esos procesos de planeación y retroalimentación también son importantes Sí, exacto. para mantener el enfoque y generar más fuerza en la incidencia. Rolando, muchas gracias. Gracias Por por tu favor, tiempo. al Creo contrario. que hemos tenido unos momentos especiales y yo creo que este tipo de orientaciones también nos dan luz para el fortalecimiento de los proyectos. Gracias por contribuir con tus conocimientos y experiencias, con una información muy pertinente para el No, desarrollo de todos estos procesos. Muchas gracias. no, gracias a ti, John. Yo aprecio mucho el proyecto. Este proyecto de CREAS me gusta muchísimo y los felicito a ustedes por... Sé que esto implica mucho sacrificio, mucho costo, ¿no? Y les animo a seguir en esto que han empezado y bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme conocerlos. Dale, a todos y todas, muchas gracias por conectarse y esperamos pues que las herramientas entregadas. Rolando, ¿es posible acceder a tu presentación? Moisés Sí, me preguntó. yo puedo enviarles, sí, después, ajá. Ok, No hay muchas problema. gracias. Ok, Así un gran que abrazo. tan pronto lo tengamos en la mano, lo socializamos. Gracias a todos y todas. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Rolando, después nos conectamos. Un abrazo, bendiciones y gracias. Gracias.